sistema de pensiones? Por supuesto que es sostenible. Por supuesto que es sostenible. Otra cosa es que las pensiones que ahora mismo están saliendo del sistema sean relativamente bajas, porque en el pasado los salarios en España, y sobre todo en el campo de la mujer, han sido ridículos, absolutamente ridículos. Y por tanto es un resultado o es un reflejo de la política salarial que hubo en el pasado. Pero desde luego, contestando a Pedro, vamos a ver, las pensiones, yo creo que cotizar para todo el mundo, porque al final cuando tú tengas una pensión también habrán cotizado por ti, y por tanto es un ejemplo de solidaridad intergeneracional. O sea, lo que hay que enseñar y explicar es que las pensiones que se están cobrando hoy las estamos pagando los activos. El futuro es una rueda que uno va pagando las pensiones de los que se van jubilando. Y yo creo que eso es lo más justo porque tú hablabas de ahorro. En cualquier caso, no todo el mundo puede ahorrar, y por tanto un país con pensiones dignas es un país decente. Y yo creo que eso tiene que ver, y los países más dignos y los países más decentes son los que tienen un mejor sistema público de pensiones. Si son sostenibles las pensiones, depende de qué queramos entender por esa pregunta. Si las pensiones que ha comprometido el sistema hoy, que ha prometido a los trabajadores, que nos está prometiendo a todos los que todavía no somos pensionistas, no van a poder pagarse de ninguna manera con las cotizaciones de hoy. Entonces, lo que va a pasar, llevamos 10 años con déficits mantenidos, permanentes y crecientes de la seguridad social, y estos déficits no van a desaparecer en el futuro, van a ir ampliándose. Que se removía, Damián, buenas noches, Damián, bienvenido, pensionista también. Sí. Se removía aquí en el asiento escuchando a Javier. Es que no es cierto lo que ha dicho Javier, yo respeto su opinión, pero el sistema público de pensiones español, como se ha referido anteriormente este señor, es un sistema intergeneracional, solidario, que se basa en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, y que además, yo no sé cuántos años lleva este sistema. Siempre se dice que está en crisis, pero no se dice por parte de los economistas y de los expertos qué ha pasado con la deuda de la seguridad social, qué ha pasado con la petición y el 28 de diciembre del año 2021 que el Congreso de los Diputados ha decidido hacer una auditoría pública de la seguridad social para hallar los gastos impropios, y que 7, 8, 9, 10 meses después, ha pasado ya 3 meses de que deberían haber hecho esa auditoría pública de la seguridad social, porque ha habido gastos ingentes de miles de millones de euros de las cotizaciones de las trabajadoras y de los trabajadores de este país durante 100 años, que se han gastado en partidas que no tenían nada que ver con las pensiones. Que yo no digo que se la haya llevado nadie, cuidado, pero eso se tiene que resarcir de nuevo al sistema público de pensiones. De hecho, este año ha habido 23.000 millones de pesetas, de euros, digamos, insuflados a los presupuestos, y el año que viene habrá más. Es decir, que hay una deuda enorme a la seguridad social y al sistema público de pensiones. Amparo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Pensionista, y además has luchado mucho y sigues haciéndolo. Y seguimos haciéndolo, efectivamente. Pensiones. ¿A qué te suena todo esto recurrente del sistema? Bueno, me ha llevado a caso, aquí se ha mencionado, por ejemplo, de la vida laboral. Hay una cosa que decía que, claro, que las contribuciones que hacíamos eran bajas, pero yo quería haber entrado a trabajar en un sitio que nada más entrar me pagaran como muy bien. Pero no es así el caso. Yo voy a explicar, por ejemplo, mi caso. Yo tengo una familia monomarental, entonces tenía que aceptar lo que me ofrecían porque tenía que dar de comer a mis hijos. Así de claro. Y claro, pues contribuí con lo que en esos momentos pues me tocaba. Entonces, pues yo no estoy reivindicando de que quiero cobrar lo mismo que un señor que contribuyó con mucho, pero la culpa es nuestra, o es culpa del sistema empresarial, que generalmente te da de alta con un nivel laboral lo más bajo para pagarte lo menos posible, y que muchas veces, y en eso hablo ya en nombre de las mujeres pensionistas, tenemos pues una brecha salarial muy acentuada con respecto a la de los hombres. Voy con Laura Blanco, que ya para nosotros que no ha hablado. Nadie, a los doctores implicados no le escucha. Claro, es que además lo que se está hablando mucho de aumentar la edad de jubilación en un país en el que la tasa de actividad a partir de los 50 años es de las más bajas de toda la Unión Europea. Aquí se está despidiendo a partir de 40, 45 años, y esa gente, mucha gente, no puede encontrar un trabajo en su vida.
hombres y mujeres a partir de los 50 años en este país no encuentran trabajo. Y eso, ¿cómo se come cuando uno dice, no, hay que aumentar la edad de jubilación? ¿Para quién? ¿Para quién? Por tanto, todas estas medidas van encadenadas a reducir la pensión media. Todas van a reducir la pensión media. Y un último caso. Cuando se habla de déficit de la seguridad social, vamos a ver, es un tema contable, ya sé que es muy técnico. El presupuesto consolida y por lo tanto no hay tal déficit. La seguridad social no tiene déficit, simplemente el Estado consolida los presupuestos con toda, digamos, la caja de todo el Estado. Por lo tanto, no se puede hablar de que no es sostenible una cosa, porque tampoco es sostenible la sanidad. ¿La sanidad es sostenible? Tampoco. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de todo esto? Presiones de grupos, sobre todo financieros, para que se rompa el modelo de pensión pública en España. Exactamente igual que pasa con la sanidad, que se va a romper el modelo sanitario y se quiere romper el modelo de pensiones, porque eso es lo que de alguna forma lleva mucho tiempo. Incluso expertos que han estado en Moncloa, en la oficina económica, son o han sido partícipes de este modelo. Quiere decir, se quiere introducir claramente el modelo mixto, el modelo de pensión pública, pensión privada, pero desde el momento la pensión pública, como está sostenida ahora mismo, claro que es sostenible porque se nutre de presupuestos generales del Estado y consolida. Ya está. También. Desde luego yo coincido plenamente. Desde la Coordinadora Estatal de la Defensa Pública de las Pensiones, de la cual soy uno de los portavoces, quiero decir primero una cosa. Los pensionistas también tributan, Cuidado, que nadie se crea que no tributamos. No faltaría. Pagamos IRPF, pagamos IRPF. Las pensiones máximas pagan más que nadie, pagan hasta el 20%, incluso el 21% de su pensión. Dan 15.000 millones de euros al año al Estado, a los presupuestos. Y estamos de acuerdo, además, pero esos 15.000 millones perfectamente pueden pagar las pensiones no contributivas y acercar las pensiones no contributivas y las mínimas al salario mínimo interprofesional, que es lo que estamos pidiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que se ha dicho ahora mismo aquí. El tema de ampliar el cálculo de la pensión y también ampliar el tiempo de trabajo. Que es que se ha velado esto. Porque no se puede coger solo una medida, la medida del prestidigitador o como se denomine Escrivá. Es que este hombre es como el de los cubiletes, ¿sabéis, no? El cubilete por aquí, no le quiero llamar eso porque no quiero... Bueno, lo has llamado, pero sin usar para... Trileros. Vamos a usar la definición, pero bien, entendemos tu... Yo no he llamado, yo digo que los cubiletes también lo juegan los niños. Los niños también lo juegan y las niñas. Mis nietos y mis nietas también juegan. Mira, ¿dónde escondo? Y no son trileros, son niños. Eso es cierto. Entonces, bueno, la cuestión es que no se puede solamente coger ese elemento como un elemento estrella de discusión cuando se está articulando otras medidas, como por ejemplo los planes pensiones de pensiones de empresa, que se acaban de acordar hace muy poquito y que dan la posibilidad de que el sistema de la seguridad social español se derive hacia las empresas privadas, hacia las entidades gestoras, hacia la banca, una parte importantísima de las pensiones. Vale, vamos a ver, lo que dice Javier, creo que le falta una pata. Si la tasa de empleo en España fuera similar a la de los países nórdicos, si los salarios fueran similares en esos países, seguramente el sistema global de pensiones sería infinitamente mejor. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en España? Efectivamente, más actividad, más empleo y mejor pagado. Como decía el presidente norteamericano, páguenles más. Habría que decirle a la COE que paguen más, porque pueden pagar más, ¿vale? Solamente hay que dar el dato que ha estado circulando esos días. Cómo han crecido los beneficios empresariales respecto a los salarios en este país. Incluso se ha hecho alguna estimación por parte del Banco de España, nada sospechoso, que subiendo los salarios un 13%, la rentabilidad de las empresas no cae. Por lo tanto, estamos en un impasse en que España es muy cicatera en materia salarial. Y luego hay otro elemento más que creo que es muy importante. Más importante que el ampliar la edad de jubilación, lo que no debe cambiar, que también está en previsión, es el salario, la proporción de la pensión que cobras del último salario. En España es verdad que es mucho más alta que otros países, donde otros países, por ejemplo, tienen menos del 40% de la pensión. Es verdad, porque tienen otras ayudas. Y también hay una cosa muy importante, como pasa en Francia, hay un impuesto específico para pagar el sistema de pensiones. Por tanto,
Está claro que esto tiene que, Si pagas impuestos, tiene que ser un elemento que... No me cargo nada. El sistema es contributivo, no es impuestos. Simplemente hay un complemento al No, claro, y sistema de pensiones, tenemos es un complemento para financiar el sistema público. Vamos a hablar de pobreza energética. Pues buenas noches, sí, Yelamo, estamos en casa de Julia, ya tiene 64 años y vive con su hija y sus 2 nietas. Viven con 420 euros, que es la pensión que tiene de viudedad, y le es imposible encender la calefacción en lo que llevamos de invierno. Efectivamente, no puedo encender la calefacción porque si enciendo la calefacción no como y entonces prefiero comer. Tengo 2 niñas, una de ellas es asmática y yo también necesito calor porque soy una persona enferma de cáncer y así es como estamos tirando. Este mes, como hemos cobrado la paga extra, me he comprado una estufa de gas y así nos estamos calentando con la estufa y las mantitas. Nada, me Hola, preguntaba buenas yo noches. si no puedes acceder a ninguna ayuda o al bono térmico, o no has preguntado o directamente lo has hecho pero no ha llegado todavía esa ayuda. Lo solicité en su día y me lo denegaron porque me dijeron que no era minusválida. Esa fue la contestación que me dieron. Claro, desde luego, con esas condiciones no solo es que tenga derecho al bono social, sino que tiene derecho, digamos, a la máxima expresión del bono social, que es la de que prácticamente no tenga que pagar casi nada y se atendida por los servicios sociales. Es verdad que la burocracia del bono social es muy compleja, pero desde luego a Julia y a gente como Julia hay que decirle que insistan porque a las primeras de cambio seguro que en muchas ocasiones están diciendo a mucha gente, y lo sabe mucha gente, lo hemos hablado con la factura de la luz, que no se puede, que ahora no, que no. Sí se puede, está establecido por ley, hay un bono social que es un 80% de descuento para familias bastante vulnerables y por lo tanto hay que insistir un poco a pesar del desconocimiento que mucha gente tiene o de las trabas que muchas veces las empresas nos ponen a todos los consumidores. Breve Nurrieta, breve Javier. Sí, pero el problema fundamental de todo este trámite es la burocracia y la tramitación administrativa. Y eso pasa igual con el bono social, con el IMV, etcétera, etcétera. Es decir, hay un marasmo administrativo alrededor de todas estas nuevas medidas y nuevas ayudas que para mucha gente es imposible. No es imposible. Yo solo voy a poner otro ejemplo. En el distrito de Puente Vallecas hay un 9% de personas que no saben ni leer ni escribir. 9% mayores de 25 años, Puente de Vallecas. Quiere decirse que todavía hay muchísima gente que es incapaz de hacer. Y luego, no olvidemos, la Cañada Real en Madrid, por ejemplo, lleva 3 años sin luz. 3 años sin luz. Hay mucha gente que no solamente no puede calentarse, sino que no puede ver. Ya, Amparo. Sí, bueno, yo desde el punto de vista, o sea, de pensionistas que hay, conozco casos en que tienen que escoger o pongo la calefacción o me compro las medicinas. Luego nos vamos a encontrar lo que pasa en todos los inviernos, que hay gente... Tienen las medicinas, ¿no? Perdón. Eso, o sea, que hay gente que, por ejemplo, nos salen las noticias de gente que ha encendido una estufa, gente que ha puesto el brasero, etcétera, etcétera, y que luego pues se mueren, o sea, es así. Y es evidente que también que se han encontrado gente que sea mayor, sobre todo que se ha muerto de frío. Y yo creo que estas cosas es que se deberían remediar, pero ya, porque, vamos, es una situación inhumana. Eva, ¿querías decir algo? No, estábamos hablando de las medicinas. Las medicinas, en principio, los pensionistas las tienen... Bueno, depende cuáles. Depende cuáles. Cuando es un ¿no? tratamiento muy caro, a veces no. Pero bueno, aparte de eso de los trabajadores, quiero decir que tampoco quiero decir que no solamente nos centremos en los pensionistas, los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia también. Si tienen además muchas veces ellos no tienen las medicinas justamente y a lo mejor tienen rentas parecidas, ¿no? Que yo quiero decir que no pensemos solo en los pensionistas. No, vamos a ver, no hay que pensar solo en los pensionistas. Quiero decir que ellos están hablando que son autónomos y a lo mejor tienen, o un trabajador por cuenta ajena tiene menos dinero que un pensionista. Que ellos tengan razón, ¿me entiendes? Pero una cosa del bono social, a mí me parece bien lo que está comentando, pero en España estamos preparados para pagarlo de la forma que lo paga Alemania. ¿Estamos preparados administrativamente para hacerlo? ¿Sí? ¿No daría lugar a fraude? ¿No? Bueno, no lo sé. A ver, Damián, muy rápido, por favor, venga. A ver, es que yo estoy sorprendidísimo, que es que parece ser que los autónomos y los pensionistas somos los culpables de todo. Es que es increíble, increíble, vamos. Increíble. Vamos a ver, yo no he cortado a nadie, así que por favor dejadme hablar.
porque es que es educación pura y dura. Entonces, bueno... Para mí, ¿cómo son? No, que no entiendo por qué dice usted que está preguntando el... Venga, vamos al lío. Damián, no le van a interrumpir. Venga, vamos. Muchas gracias. Que digo que el problema, ni más ni menos, es de una determinada política económica. Lo ha dicho este señor hace un momento, ¿no? Se opta, políticamente hablando, para tomar unas decisiones económicas. Y en este país se podría tomar decisiones políticas que actuarán sobre lo económico. No solamente a nivel del Estado, sino también en las autonomías. Y no se opta por esas medidas. Y hay mucho fraude. Se está hablando de que... ¿Por qué? Usted mismo ha preguntado hace un momento, ¿no habría fraude con esto, con el sistema alemán? Habrá fraude probablemente, pero también hay fraude en el sistema actual aquí. Entonces, digamos que es un conjunto de medidas lo que se tendría que tomar. No se puede hablar sistemáticamente, y además es que estoy un poco chocado porque toda la noche llevamos hablando del problema de que parece que los pensionistas y los autónomos y los trabajadores son los culpables de la situación actual. Por favor, los culpables no somos nosotros pagamos religiosamente nuestros impuestos. Hemos trabajado muchos 50, 60 años. Y... 60 años. Venga, Javier, por favor, acaba, Damián. Venga. No sé si te pagarán para provocar, pero lo haces bien. Venga, Damián, remata, por favor. ¿Quién le ha chocado lo de los 60 años? Ese señor. Yo tengo 84. Venga. Es que empecé con 17. Es que cuando se vive en los mundos de Yuppie, probablemente como está usted, pues bueno, también utiliza. Pero él tiene su opinión también y para eso está aquí. La opinión no es desautorizar palabras de otras personas que, por ejemplo, como este hombre lleva un montón de años. Yo también me he tirado 45 años trabajando. ¡Hala! 45 años desde los 14. Venga,